no funciona como una decisión de un día para otro, como algo que tú te digas, bueno, hoy martes 23 de noviembre decido integrarla, no. Em, ya había una preocupación por el movimiento en el sentido del relato, por la presencia de la literatura en los trabajos anteriores, digamos, o sea que había un deseo de contar cosas en el trabajo de grabado que venía haciendo. Em, los amigos cineastas me decían que la obra era muy cinematográfica y yo no entendía qué querían decirme con muy cinematográfica. Pero cuando hicimos la primera película, en realidad tomamos un grabado y lo pusimos en el tiempo. O sea, las imágenes que había allí, nos preguntamos de dónde viene esta imagen y para dónde podría ir en el tema. Y empezamos a hacer pruebas de movimiento. Yo me sentía muy lejano del cine. Me parecía un arte muy menor. En parte porque el cine que veía era muy malo. Entonces, en eso sí mis amigos fueron muy importantes. Mis amigos todos eran cineastas. Todos eran cineastas. Entonces me convencieron de hacer una película que era sobre la locura criminal. Yo estaba estudiando Derecho. Entonces allí empecé a pensar que para hablar de la locura criminal había que filmarlos porque la parte literaria sobre la locura criminal era muy mala. Teóricamente no se sabe muy bien qué es la locura tampoco, ¿no? Entonces nos metimos al frenocomio criminal con cámaras y empezamos a filmar a los locos y ellos a nosotros también, ¿no? Hicimos una tesis de grado que no le gustó absolutamente a nadie, por supuesto no me graduaron. Les parecía que el cine no era un método científico. Esa fue mi primera relación con la imagen, pero arranca paralela al trabajo plástico. Después es que se junta, pero no te podría decir cuándo, ¿no? Es muy difícil. El problema del mundo contemporáneo es que lo volvió todo una mercancía, todo. La salud, la educación, la belleza, el amor, todo lo volvió una mercancía. Entonces, claro, cuando empiezas a hacer estas cosas en movimiento, tu pretensión es que no sea una mercancía, sino simplemente bello. Y lo bello en el sentido de inútil, que no sirve para nada, pues sirve para el alma, ¿no? Pero no es una utilidad específica. Entonces, va implícita la crítica, si yo no la quisiera hacer, digamos que no siempre me lo propongo, no me interesa, pues, probablemente ser un hombre crítico con nada, no me lo propongo. Pero el solo hecho que exista, y sobre todo cuando lo muestro, me doy cuenta que soy crítico. Me pasa un poco como decía Pasolini, que decía yo soy marginal, pero no porque quiera ser marginal, sino porque me han vuelto marginal. O sea, porque cuando llego, yo hago el mismo camino que haría cualquier director normal de cine o cualquier artista. Voy a la galería que me parece mejor, voy al teatro que me parece mejor, voy a la empresa de cine que me parece mejor, voy al gobierno si me caiga mal y les propongo mis cosas. Ahora los tipos me dicen, no me interesa. Entonces ahí me doy cuenta que se molestan, ¿no? Me parece una maravilla de la animación que estamos haciendo, que haces un puente con el pasado. O sea que me parece que el arte contemporáneo tiende a negar todo lo que existía antes del arte contemporáneo, tiende a negarlo. Em, en este caso, el oficio es muy cercano al oficio antiguo, pero lo multiplicas por la tecnología al meterlo en el tiempo. Entonces es posible dialogar con la cultura, dialogar con las formas más antiguas, es decir, con el dibujo clásico, con la pintura, con óleo, acrílico. Lo que hace la tecnología es que lo multiplica. Y no solamente lo multiplica, sino que le da la dimensión del tiempo. Entonces, el uso de los viejos sistemas más la tecnología equivale al descubrimiento de la perspectiva en el Renacimiento, es decir, a la dimensión del tiempo. La dimensión del tiempo en las artes plásticas. No es que las artes plásticas no se hayan ocupado del tiempo, pero el tiempo real, tal y como se concibe hoy en día en el cine, sí es una alternativa distinta para la plástica porque no se trata de una imagen quieta, digamos que intenta ella recoger la idea del tiempo, sino que es el desenvolvimiento cronológico de lo formal, es el conjunto de cuadros el que produce la sensación de movimiento. Entonces sí hay una diferencia enorme, sí hay una adecuación al mundo contemporáneo en tanto el hombre moderno no va a pie sino en automóvil. Tal vez uno de los elementos más grandes de la mutación antropológica que ha sufrido el hombre en los últimos siglo y medio
se ve representada en el tiempo y el cine que hacemos también recoge esa preocupación por el tiempo y intenta expresar ese nuevo hombre que se mueve a esas grandes velocidades, que le exige ver también a grandes velocidades las cosas, digamos, justamente la comparación del hombre a pie, que ve las cosas lentamente, comparado con el hombre que va en un automóvil o en un avión, ve las cosas como en el fondo las representamos en el cine. Y esos problemas del tiempo quedan planteados en las obras. ¿En qué es más largo? No, en que hay más técnicas, digamos, por un lado hay más técnicas. Por otro lado, la estrategia narrativa fue distinta. Las otras son más cortas, entonces el asunto temático está también más concentrado. La selva oscura, pues es el hombre contemporáneo en sus ciudades, vistas como una situación desgraciada. En El pasajero de la noche las escenas las va ligando el caminante, que de todas maneras, tanto en técnica como en temática, tiende a tener un centro. En eso el circo o los presagios es excéntrica. Es una película que junta a veces cosas contradictorias entre sí, pintores contradictorios, épocas de pintores también distintos, desde el mayor hasta el menor. Digamos, hay una gran contradicción a veces en el planteamiento, lo que hace ver al final la estructura un poco fracturada, un poco fragmentada. Pero me parece natural que en un país bañado en sangre la belleza, tan difícil de producir justamente por la realidad tan dura, se presente como una belleza fragmentaria y en ese sentido dolorosa. En Colombia es bien interesante porque hay muy buenos artistas de muchas generaciones, digamos, no hay de dónde tomar cosas de mucho valor. Sí está pasando que los intermediarios del arte se han vuelto importantes. Cuando se vuelven las cosas mercancía, el importante deja de ser el médico y la empresa de médicos, es decir, el gerente, se vuelve más importante. En Colombia también pasa lo mismo, es decir, que el intermediario del arte, el crítico, el galerista, el periodista, se vuelven centrales. Entonces ellos son los que escogen qué es lo que debe mostrarse. En ese sentido distorsionan lo que está pasando realmente, porque cuando tú buscas en las escuelas de arte o en las pequeñas galerías o hablando directamente con los jóvenes artistas, jóvenes y no tan jóvenes, se está produciendo un gran arte, pienso yo. Eh, si no tienes ese contacto que tengo yo más o menos directo con los artistas, lo que me encuentro es con el arte de consumo, pero es producto de los intermediarios, no de la carencia del fenómeno artístico o del gran talento que tienen los artistas y que están interpretando el mundo de una manera, me parece, tremendamente valiosa. Supongo que en España pasa lo mismo. Si yo quisiera saber qué está pasando con los artistas, no me interesaría tanto lo que me ofrece la prensa o lo que me ofrecen los críticos, que parecen además todos cortados por la misma tijera y que se han ido por un arte que ellos tienen que explicar. Es decir, que si el arte habla solo no les interesa tanto. Fíjate que lo que han cogido como fenómeno artístico es algo donde ellos son centrales y se sienten obligados a explicar, a interpretar, a fotografiar, etcétera, ¿no? Es decir, que hay que tener cuidado con esa distorsión, pero no porque de fondo no haya un gran talento, sino porque las grandes empresas son las que están produciendo el fenómeno artístico. Piensa en la literatura. Planeta da el premio Planeta al señor que escribe para Planeta y a su vez él critica a su otro amigo que publica en Planeta y etcétera. Se vuelve un círculo comercial, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, lo que nos obliga a buscar otras formas de distribución y de comunicación con el verdadero público que tampoco que es independiente de alguna manera. En eso el Internet, por ejemplo, o los pequeños lugares donde se da el arte, incluso en la calle, es donde me parece están pasando las cosas, o sea que se está armando, se está formando ya cómo se va a dar el combate en el futuro, ¿no? Entre las grandes casas de arte o las grandes galerías o los personajes que viven del arte, no haciendo arte, sino del arte, y el verdadero arte. O sea que la lucha entre la civilización y la barbarie es, en últimas, la lucha entre la mercancía y la obra de arte pura. Digamos, es eso.
Es difícil decir porque eh, se puede aprender que para hacer cine, digamos lo central, se puede aprender que para hacer cine no se necesita tecnología, no se necesita prácticamente nada. Es decir, en el taller yo arranco, como nos tocó a muchos en épocas difíciles, rayando directamente la película, es decir, que se trabaja sin cámara. En el fondo estamos partiendo de la idea de Cocteau. El cine será un gran arte cuando hacer cine sea tan fácil como dibujar con el carboncillo. La distorsión que ha generado Hollywood y en general el cine comercial es hacerte creer que para hacer cine necesitas ser multimillonario y manejar unos presupuestos absolutamente absurdos. Eso es lo que se puede ver, ¿no? Lo otro es más difícil de aprender, no lo veo yo tanto como aprender, sino el diálogo entre dos mundos. El diálogo entre una persona como yo, que viene con unas ideas, y jóvenes como ustedes que tienen otras. Entonces en ese intercambio creo que ambos vamos a aprender. Usualmente aprendo más yo que mis alumnos, ¿no? Aprendo yo más de mis alumnos de mí, porque yo lo que te paso es un asunto técnico y una posición moral. Digamos, de ahí para allá, a algunos les parece bien, otros no les gusta tanto ese tipo de planteamiento, pero en esa tensión del pensamiento creo que pasa algo, ¿no? Espero que salga arte. Porque es que cuando se habla de aprender, y ahí sí tengo que hacer un buen paréntesis, el mundo desde el 18 le ha apuntado al racionalismo, al pensamiento, y ha olvidado que hay otras maneras de conocer, y las otras maneras de conocer a partir de la sensibilidad, la música, digamos, lo dionisíaco, que es lo que está persiguiendo también el mundo contemporáneo. No se aprende en el sentido que no se enseña tampoco, sino que se comparte, es como tomarse un vino. No es una cátedra donde yo llego con una especie de gran teoría que podría desarrollar, sino que invito a que se piense que el hombre es un complejo que incluye la razón, pero que incluye absolutamente la sensibilidad, que es lo que me parece que están persiguiendo de una manera aterradora. Desde el punto de vista económico, ninguno. No he hecho sino perder. Son grandes quiebres. Todos, porque el cine tiene una cosa bonita, yo no sé si pasa en todas partes, pero en Colombia el trabajo en conjunto es muy difícil. El artista tiende a sentirse muy importante y le cuesta mucho trabajo en medio de su idea vulgar de ser especial, trabajar con otros, ¿no? Este tipo de el cine sí te exige trabajar con otros. Y en ese trabajar con otros tienes que aprender a ceder, a dialogar, justamente a enriquecerte, a ser tolerante, aprender del otro, en el sentido que hablábamos de acercarse al alma del otro, ¿no? En ese sentido, pues con todos me he enriquecido mucho. Tal vez, bueno, si me presionaras un poco, yo diría que tal vez con los presagios de León Prozac, en parte por lo largo, en parte porque ya tuve que hacer unas concesiones que en las otras películas no había hecho. Por ejemplo, en Los Presagios tuve que aceptar que parte de los trabajos no los iban a hacer animadores. En los trabajos anteriores forzábamos un poco a todos los que trabajaban a trabajar un conjunto de fotogramas para producir el movimiento. En este caso los pintores, muchos de ellos me dijeron, mira, no vamos a hacer el trabajo cuadro a cuadro, o sea que si quieres algo en movimiento tendrías que acercarte a la obra plástica que estamos trabajando, con las técnicas que estamos trabajando y ver a ver cómo haces tú para moverlo. El caso de Mansur, Lócar y Salamea, por ejemplo, es una animación muy difícil porque estamos trabajando sobre una imagen quieta, que en el tiempo sí, pero quieta, eh, una imagen de pintor. En ese sentido, tuvimos que, de alguna manera, desarrollar una cierta sensibilidad al movimiento que no es típica de la animación y se siente en la película, aquellas cosas que son animación, que es más cercano a los jóvenes, el trabajo de secuencia de imágenes frente a la idea del tiempo en un estudio de pintores. Y después juntar eso también es interesante, digamos, cuando estás trabajando con un tipo de 70, 75 años, cuando arrancamos con David, son jornadas muy largas. Tú me lo preguntabas ahora, ¿no? Si te demoras tanto haciéndolo, ¿qué tanto puede cambiar una idea, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué tanto puedes hablar con otra persona? ¿Qué cantidad de debates, en el fondo, se dieron alrededor de las imágenes? Y en ese sentido, la idea de Hemingway como comparación sirve para el cine. El arte que hacemos se parece a un iceberg donde
el 90% de la pieza, de la obra, está debajo del agua. Tú no la ves, tú solamente ves la punta, ¿no? Pero abajo está lleno de carga. Me parece que eso ayuda a que sea difícil de ver las películas, porque se te juntan entre 12 24 frames por segundo, ¿no? Todos con una intención artística que permite mostrarlos como elementos individuales, ¿no? Entonces entiendo que son obras exigentes para el espectador y exigentes para el realizador. Mi mamá, mi papá, la Universidad Javeriana, sobre todo el tiempo de los demás. Digamos, el gran factor es que todas las personas que han trabajado lo han hecho simplemente por gusto. Entonces, un tiempo valiosísimo, ¿no? En algunos casos valioso desde el punto de vista económico, en otros valioso desde el punto de vista vital. Eh, Últimamente me he financiado con la venta de las esculturas, ¿no? De las obras de arte, o sea que vendo arte y lo involucro. O pido favores, ¿no? A la Universidad Javeriana o a alguien que quiera darme la mano. Es muy difícil. Es muy difícil. Pues la semana me gusta porque justamente estamos hablando de ese encuentro de otros espacios para mostrar otras cosas, ¿no? Y de paso aprovechar y ver lo que, no sé, ahorita que viene de Sierra Leona, lo que viene de Alemania, lo que viene de países tan distintos. Piensa tú, lo del África me encanta porque la idea que todos tenemos de África proviene de Hollywood, ¿no? Tunga Tunga y Tarzán, ¿no? Y de repente te encuentras, como pasa a veces con la misma América Latina, que son países de una gran complejidad cultural, de una gran riqueza espiritual, que siempre están, eh, eh, cuando descubres que el otro tiene una cultura, descubres por qué el hombre es hermano, independiente de la raza, el color y otras cosas, ¿no? Esa hermandad entre los hombres me parece maravillosa y se encuentra en esos puntos, en esas honestidades y a veces en esos fracasos, ¿no? Porque no siempre las obras salen bien. Digamos, uno de los grandes riesgos de la obra de arte es que tú te metes a hacerla, pero no hay ninguna garantía que te salga buena. No existe la más mínima posibilidad que yo te pueda asegurar que va a ser buena. Te puedo asegurar que la voy a hacer. Te puedo asegurar que voy a meter todo el corazón en ella. Esos fracasos también se ven en los festivales y me parece maravillosa la posibilidad del error y decir, hombre, qué pena, a este tipo no le funcionó, pero qué valiente, ¿no?